Bueno, entonces, en el video anterior que se había realizado de esta bonita serie, se había estado hablando acerca de los dígitos hexadecimales, perdón, de la base hexadecimal y cómo se manejaba esto, ¿no? Vamos a ver, va a estar en esta parte. Y esto era para tener una mejor, no sé si llamarlo así, manejabilidad de estos dígitos binarios que está manejando la computadora, ya que, repito, a lo que estaba diciendo en el video anterior, estos dígitos binarios le sirven muchísimo más a la computadora porque se trata entonces de dejar o no pasar corriente eléctrica. Esto pues ya va directamente entonces de cómo está manejándose la electrónica o la electricidad directamente en toda esta microcomputadora. A nosotros la parte de programación, lo que nos interesa va a ser entonces cómo se va a estar manejando esto por dígitos binarios, y para que nosotros nos sea un poco más sencillo, vamos a manejar entonces esta base hexadecimal, que vamos a tomar 4 dígitos binarios, los cuales se conocen perfectamente como nibbles, y así por realizar transformaciones como la que se muestra aquí, ¿no? Entonces, un número binario extremadamente largo, como es el que se muestra, se puede convertir tomando entonces de 4 en 4 dígitos, y de esta manera entonces seleccionar este y decir, bueno, esto equivale a una A en hexadecimal, esto equivale a un 0, esto equivale a un F, esto equivale a un 2, esto equivale a un 5, y nuestro número en hexadecimal va a ser este que tenemos aquí. Entonces, por eso es un poco más manejable para pues nosotros, ¿no? O para los programadores o posibles programadores. Bueno, en las representaciones entonces de numeración binaria, cualquier dígito entero, y esto hay que tomarlo muchísimo en consideración, puede representarse mediante ceros y unos. No hay ningún problema. Pero ¿qué va a pasar entonces con los números negativos o los flotantes, o los que se conocen entonces como decimales, ¿no? Los que tienen punto decimal. Ya en el video anterior había explicado que para estos números que tienen un punto aquí, un punto binario, si lo podemos llamar así, se puede convertir a base decimal utilizando entonces las potencias negativas de 2, que ya nos van a representar el punto 5, punto 25, punto 125, punto y tantos, ¿no? Punto 0625 y así sucesivamente. Pero ahora, esto nos genera algunos problemas o algunas imprecisiones cuando se van entonces a convertir esos números con un punto en base 10 o en base decimal, con un punto decimal, en un número binario. Entonces, en primer lugar, ¿qué pasa con los números negativos o los números que tienen signo? Y hay que tomar muchísimo en cuenta esto de que estoy diciendo, que van a ser números con signo. ¿Sale? Existen varias convenciones para representar números positivos y negativos, o números sin signo y números con signo. Esto implica tratar el bit más significativo, este queda por aquí, de la palabra. Por palabra entonces nos estamos refiriendo a una cierta cantidad de bits, y en este caso, y solamente en este caso porque ya después va a cambiar, por una cantidad entonces de 8 bits. Vamos a utilizar entonces el bit más significativo como un bit de signo. Entonces, si nosotros utilizamos el 0010010 en binario, este nos va a representar el 18. Positivo, ¿no? No hay ningún problema. Pero, si nosotros le colocamos o modificamos este, que es el bit más significativo, y ahí entonces entra comentar cuál va a ser esto del bit más significativo o el menos significativo.
El bit menos significativo va a representar entonces a la potencia de 2 elevado a la 0. O sea, esta posición de aquí, el extremo a la derecha, entonces, de esta representación binaria. Y el bit más significativo entonces va a ser el que está representado más a la izquierda, que representa para esta palabra entonces de 8 bits la potencia de 2 elevado a la 7. ¿De dónde viene esto? Por supuesto, 2 elevado a la 7 representa un número mayor que un 2 elevado a la 0, que es un 1, ¿no? Diferencia entonces de 128 a 1, ¿no? Entonces, considerando esto, así se le ha llamado como bit menos significativo o bit más significativo. Entonces, esto ya nos va a representar un número diferente al que nosotros tenemos con un bit sin signo. Y esto va a ser bastante importante. Pero bueno, esto lo trataremos posteriormente. Sin embargo, vamos a tener ahí algunas dificultades. Aquí lo que estoy mencionando entonces es de que esta representación va a poseer varias limitaciones. En el caso de la suma resta y de otras operaciones, se requiere entonces de conocer el signo y la magnitud. Por tanto, este tipo de representación muchas veces no se ve que sea muy utilizado en la ALU, aunque esto no muchas veces es cierto, como ya posteriormente entonces voy a mencionar. Pero vamos a considerarlo así, porque esto se realizaba hace, bueno, en los albores de la programación, si se puede decir de esa manera, ¿no? En el alba de la programación, ya que se contaba con procesadores que tenían una capacidad muy limitada. Por tanto, entonces se necesitaba encontrar algunas otras formas, algunos otros métodos, entonces, para poder realizar operaciones con diferentes tipos de datos y sobre todo utilizando entonces números con un signo o números asignados, números negativos y números con un punto decimal. ¿Por qué? Simple y sencillamente, ¿qué pasa entonces cuando se quiere encontrar el área de un círculo? Va a ser un pi por radio al cuadrado. Bueno, el radio puede ser entonces un número entero, ¿no? No hay ningún problema. Pero ¿qué pasa con pi? Pi está representado entonces a veces con una cantidad brutal de dígitos de precisión. Que bueno, todo esto lo trataré un poco más adelante. Bueno, vamos a ver un poco más adelante. El menos 18 se puede entonces utilizar mediante una cosa que se llama complemento a 2. ¿Qué significa este complemento a 2? Bueno, es muy sencillo. Se va a utilizar entonces el valor absoluto del 18, se convierte entonces a un número binario, base 2, y después entonces este número binario, cada uno de sus dígitos se le aplica la operación de negación o not para, bueno, entonces obtener esta parte. O sea, se invierte para pronto, o sea, es así horriblemente sencillo. Cuando ustedes utilizan la operación de negación o not, vamos a invertir entonces cada uno de los bits. El 0 se convierte en 1 y el 1 se convierte en 0. ¡San! Se acabó. Posteriormente, entonces, ya para terminar el complemento a 2, se le va a sumar un 1 a toda esta operación que se hizo con la negación. Entonces, de esta cosa que tenemos aquí, se le suma un 1 y se obtiene entonces esto, que va a ser ahora la representación con complemento a 2 de un menos 18. Y esto es lo que generalmente utilizan las computadoras. Muchas veces, incluso cuando se utiliza alguna calculadora manual y se coloca un valor negativo y se intenta convertir a una base binaria, en este caso pues, la base 2, va entonces a arrojar una gran cantidad de unos. ¿Por qué razón?
lo que está sucediendo aquí entonces es de que se está haciendo toda esta operación de generar la representación de este número en complemento a 2. Y también tiene que ver muchísimo con la cantidad de dígitos o de espacio en la memoria que va a contar ya esta microcomputadora, ya sea la calculadora, una computadora, un laptop o alguna cosa así, ¿no? Hasta el celular. Pero bueno, vamos a ver. Esta representación numérica, bueno, ya tenemos la parte negativa. Pero ¿qué va a pasar entonces con valores como estos? Como la masa del electrón, que es 9 por 10 a la menos 28, o la masa del Sol, que es 2 por 10 a la 33. Son números o muy pequeños o muy grandes. ¿Qué hacemos? La vida posee un límite, ¿no? Entonces, por esta razón, bueno, no nosotros, sino en algún punto de la existencia o de la generación de esto de programación, se desarrolló una cosa que se conoce como punto flotante. ¿Por qué razón? Bueno, si en este caso nosotros disponemos de 62 dígitos disponibles, que ahí dije otra redundancia, entonces vamos a poder representar estas cosas así. Está bastante bien. Pero no, esto no parece muy buena idea. Porque este punto decimal, para como nosotros lo consideramos, matemáticamente hablando, se puede considerar, está fijo. No lo podemos modificar, entonces a lo mejor no podemos llegar a un número más grande o un número más pequeño. Entonces se desarrolló esta cosa del número de punto flotante. ¿Cómo se hizo? Bueno, en primer lugar, se va a tener una representación del tipo científico, que va a ser de esta forma. O sea, este número va a ser igual a una F, que va a representar la fracción o mantisa. Bueno, antes tenemos el signo, más menos, por B, que va a ser la base en la cual se está trabajando. Base 10, base 8, base 2, base 16. Y finalmente, esta base elevada a la E, que va a ser un entero, sí va a ser un entero positivo o negativo, el cual se le conoce como exponente, que, como yo había mencionado en el video anterior, va a ser como esta cosa de la recta numérica. O sea, ir saltando para encontrar, pues, dónde se halla el punto decimal, para nosotros que estamos considerando números decimales. Otra cosa bastante importante, la mantisa debe estar normalizada. Esto es que no va precedida de ceros. Por ejemplo, si nosotros tenemos un valor de 0.1 por 10 a la menos 9, en representación científica, esto se debe ver como 1.0 por 10 elevado a la menos 8. Y lo mismo pasa cuando tenemos un 101.1101 por 2 a la 1, hablando entonces ya de valores binarios. Esto lo tenemos que ver entonces como 1.01101 por 2 o por 10, que sería representado en binario, elevado a la 3, o 11, ¿no? Entonces, mucho ojo, y hay que tener muchísimo cuidado con lo que estoy diciendo aquí. En esta parte yo estoy combinando bases, la base binaria y la base decimal, entonces hay que tener muchísimo cuidado. Esto lo estoy haciendo para ser un poco más ilustrativo y que no se confunda entonces con una base de 10 o con una base 10 que representaría el binario, ¿no? Hay que tener entonces cuidado con esta forma. Lo esencial en todo esto es de que después de este punto, ya sea punto binario o punto decimal, solamente entonces se va a encontrar un dígito a la izquierda del número, y después a la derecha pues podemos tener una cantidad brutal de números, ¿no? Pero
esto se debe de considerar como mantra, nada más va a estar un dígito a la izquierda del punto. Sale. Entonces, este estándar se conoce como estándar ANSI o IEEE 754-1985 porque fue generado entonces en este año, ¿no? O sea, no tuvieron ahí una idea mejor de cómo ponerle, ¿no? Y casi todo el hardware y los lenguajes de programación van a utilizar este estándar en dos formatos. Tanto precisión simple, que va a utilizar 32 bits, como precisión doble, que va a utilizar 64 bits. Actualmente ya se está trabajando, entonces, bueno, en cuanto se publicó este video, en este tipo de datos, pero de 128 bits. Vamos a tener ahí bits. ¿Cómo se van a representar entonces en este caso? Voy a ver el caso de 32 bits. En este caso se van a utilizar 23 bits significativos más 1 de signo, que entonces va a estar representando con un 0 para un valor positivo y un 1 para un valor negativo. Y finalmente vamos a tener entonces bits de exponente 8 disponibles. Y para 64 bits, bueno, aquí está, ¿no? El número más pequeño que se puede representar va a ser uno u otro, ¿no? Eso es bastante sencillo de ver. ¿Sale? Bueno. Entonces, en este caso, van a existir algunas peculiaridades. Por ejemplo, si la secuencia de bits que se está utilizando va a ser primero el signo y después el exponente y finalmente la mantisa, así es como se van a acomodar, que ahorita vamos a ver un ejemplo de esto. El exponente no va a tener signo, para ello se le va a restar un desplazamiento llamado como desplazamiento 127 o regla 127, también ahí tiene varios nombres, ¿no? Para la precisión simple, o 1023 para la expresión doble. ¿Qué es esto? Si nosotros tenemos un exponente 0, este exponente con un exceso, un desplazamiento 127, lo que tenemos que hacer es, a partir de este 0, sumarle 127 y para generar entonces el exponente nosotros vamos a crear un 127. En caso de que se tenga un menos 126 o menos 125 o 125 o 126, lo mismo va a suceder, que es lo que se está mostrando entonces aquí en esta presentación. ¿Sale? Bueno, hay algunos valores especiales para el exponente y que van correlacionados con la mantisa, los cuales van a representar a un 0, número infinito, número el cual no está normalizado, entonces no se puede operar, o también un not a number, que es lo que muchas veces aparece en muchos lenguajes de programación, el famoso NaN, que no es un número. Eso quiere decir entonces que se está utilizando algún otro tipo de dato, el cual no es un número, pero al momento entonces de pasar a esta representación va a ser con un exponente de 127 y una mantisa, la cual puede ser diferente de 0. Nos hace cualquier valor, no nos interesa, mientras se cumpla que el exponente es 127. ¿Sale? ¿Va? Entonces esto es lo que se va a estar manejando con estas cosas. Y esta es la representación entonces que se va a tener de estos números. Va. Ejemplo. ¿Cómo convertir entonces un 3.75 en base decimal a binario? Para encontrar su representación en IEEE precisión simple. Bueno. Lo que se puede hacer es lo que se está mostrando entonces en esta tabla. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a tener entonces el número 3.75. ¿Sale? De ahí se va a extraer el número 3, o sea, la parte entera, y después lo que se va a hacer es del número original se va a restar esa parte entera
y se va a multiplicar entonces por la base a la cual nosotros queremos convertir. En este caso va a ser una base binaria. Entonces va a ser 3.75, que es el número original, menos la parte entera, que es 3, multiplicado por 2. Y nosotros vamos a obtener el 1.50. Este 1.50 va a pasar aquí abajo para la siguiente iteración, la cual va a realizar exactamente lo mismo. Vamos a restar del 1.50 su parte entera y la vamos a multiplicar entonces por la base a la cual nosotros queremos convertir, que en este caso, repito, es la base 2. Obtenemos un 1, después ese 1, tenemos la parte entera, restamos, multiplicamos por 2 y llegamos a 0. Ahora, mucho cuidado con esto entonces, porque vamos a obtener esta parte. 3.75 en base decimal, lo que nosotros vamos a obtener es ¿qué cosa? En primer lugar, para la primera iteración de lo que estamos haciendo aquí, vamos a obtener entonces este número 3. Este número 3 hay que pasarlo a ¿qué? A base binaria, un 1, 1. 2 elevado a la 0 más 2 elevado a la 1, por supuesto nos va a dar entonces 1 más 2, 3. Fácil. Y por otro lado entonces, en esta primera parte, como en el límite entre la primera iteración y la iteración 1, vamos a colocar entonces este punto, que no es decimal, sino binario. Y posteriormente entonces vamos a tomar cada uno entonces de estas partes que nos está dando la parte entera e ir arrastrando aquí un 1 y luego un 1. Entonces vamos a obtener un 11.11 y lo que yo mencionaba anteriormente, nosotros vamos a mover la parte de este punto para acá para dejar todo normalizado y nosotros vamos entonces a obtener un 1.1111 por la base, que es 2 elevado a la 1. ¿Sale? Entonces esta va a ser la representación en esta base de IEEE. Y lo que nosotros vamos a obtener, vamos a ver, va a ser lo siguiente, ¿no? Entonces vamos a tener por acá, vamos a representarlo entonces como 1.11 por 2 elevado a la 1, que se va a ver representado como esta parte de aquí, el dígito este que tenemos como que yo mencionaba por acá como el dígito más significativo, no sé si está por aquí, bueno, el dígito entonces este más significativo ya no va a aparecer en esta representación. ¿Por qué razón? Bueno, este dígito que es más significativo, nosotros vamos a saber que se trata de un 1. ¿Por qué razón? Porque nada más vamos a tener dos tipos de datos, 0 o un 1. Y de acuerdo a la convención que se realizó, se va a tener entonces aquí disponible nada más ese 1. Entonces nuestra matriz va a estar generada por este 1, 1, 1 y luego una cantidad de ceros a la derecha que va a rellenar ya sea a los 23 bits o a los 52 bits, dependiendo entonces si estamos manejando precisión simple o doble. Y por otro lado, el bits del exponente, lo que se va a hacer va a ser esta parte de aquí, se va a aplicar entonces el ¿cómo era? El desplazamiento o el exceso 127, al sumarle un 127 acá, sería esta parte de acá que tenemos exponente de 1 y va a ser entonces 1 más 127 nos va a dar 128 para tener ahí un valor, ¿no? Ese valor entonces se va a convertir, aquí está por acá,
Entonces vamos a tener el bit de signo, que va a ser 0 en este caso, el que se está analizando aquí. Después entonces va a ser los bits de exponente, que va a ser este 1 más 128 convertido a decimal. Y finalmente entonces este resto que nos queda, 1, 1, 1, más los, como tenemos por acá, los 23, o para 0, o colocar los ceros para completar los 23 bits que nos está solicitando entonces esta parte. ¿Sale? Entonces, bueno, esta sería esto para observar cómo se modifican los dígitos cuando se habla de números decimales. ¿Sale? Bueno, entonces hasta aquí quedamos. Espero haya quedado bastante bien entendido, porque sí, luego es bastante extraño esto, pero bueno, no hay ningún problema. Hay que dejar entonces la representación científica. Después considerar que el bit más significativo pues va a desaparecer, porque simple y sencillamente siempre se va a colocar un 1 ahí. Entonces cuando se pase de binario a decimal, siempre se va a colocar ese 1. Después del punto binario, en este caso, se van a arrastrar entonces todos esos números que van a corresponder a la mantisa, sí, me parece, sí, es a la mantisa. Y luego vamos a tener el exponente utilizando un exceso 127, lo cual nos va a permitir modificar exponentes, ya sea positivos o negativos. Bueno, entonces hasta aquí, para que ya no quede tan largo esta cosa. Ahí nos vemos. Chao.